Capítulo 9. ¿Qué clase de lugar es el infierno? Millones de personas han recibido de sus religiones la enseñanza de que el infierno es un lugar donde se atormenta a la gente. El diccionario enciclopédico Espasa dice: según la Iglesia Católica, lugar destinado por la divina justicia para eterno castigo de los que mueren en pecado mortal, y tormento y castigo de los condenados. A esta enseñanza católica, dice la Enciclopedia Británica, todavía se adhieren muchos grupos protestantes conservadores. Hindúes, budistas y mahometanos también enseñan que el infierno es un lugar de tormento. No es de extrañar que personas a quienes se ha enseñado esto suelan decir que, si el infierno es un lugar tan malo, ellas no desean hablar acerca de él. Esto hace que surja esta pregunta: ¿creó el Dios Todopoderoso tal lugar de tormento? Pues bien, ¿qué punto de vista expresó Dios cuando los israelitas, siguiendo el ejemplo de pueblos que vivían cerca, empezaron a quemar a sus hijos en el fuego? Él explica en su palabra: han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, a fin de quemar a sus hijos y sus hijas en el fuego, cosa que yo no había mandado y que no había subido a mi corazón. Piense en esto. Si la idea de asar a personas en el fuego nunca había entrado en el corazón de Dios, ¿parece razonable que Él hubiese creado un infierno ardiente para los que no le sirven? La Biblia dice: Dios es amor. ¿En realidad atormentaría para siempre a persona alguna un Dios amoroso? ¿Haría usted eso? El conocer el amor de Dios debería impulsarnos a acudir a su palabra para investigar precisamente qué es el infierno. ¿Quiénes van allí? ¿Y por cuánto tiempo? Seol y Hades. Sobre la palabra inglesa hell, que corresponde a infierno, el Webster's Dictionary dice que es igual a la palabra hebrea Sheol, que suele transcribirse en español Seol, y a la palabra griega Hades. En las Biblias alemanas, la palabra que se usa en vez de infierno es Oel. En portugués, la palabra que se usa es inferno, y en francés, enfer. Los traductores de la versión Valera, de 1934, tradujeron Sheol 31 veces sepulcro, 13 veces sepultura, 11 veces infierno y 3 veces abismo, 3 veces profundo, 2 veces huesa, 1 vez hoyo profundo y 1 vez fosa. La versión Torres Amat, 1925, católica, traduce Sheol, sepulcro, 16 veces. Infierno, 34 veces. Infiernos, 3 veces. Infierno o sepulcro, 2 veces. Muerte, 2 veces. Y muera, sepultura, fajas mortuorias, infierno o muerte, infiernos o sepulcro, profundo, a punto de morir, y abismo, 1 vez cada una. En las escrituras griegas cristianas, comúnmente llamadas el Nuevo Testamento, la versión Valera, 1934, traduce Hades, infierno, 8 veces, e infiernos, 2 veces, para las 10 veces que aparece la palabra. La pregunta es: ¿qué clase de lugar es el Seol o Hades? El hecho de que la versión Valera de 1934 traduzca la misma palabra hebrea Sheol de las diferentes maneras ya indicadas muestra que infierno, sepulcro o sepultura y fosa significan la mismísima cosa. Y si el infierno significa el sepulcro común de la humanidad, ¿no podría a la misma vez significar un lugar de tormento por fuego? Entonces, ¿significan Seol y Hades el sepulcro o significan un lugar de tortura? Antes de contestar esta pregunta, aclaremos que la palabra hebrea Sheol y la palabra griega Hades significan la misma cosa. Esto lo vemos al buscar Salmo 16:10 en las Escrituras hebreas y Hechos 2:31
en las escrituras griegas cristianas, versículos que usted puede ver en la página siguiente. Note que al citar de Salmo 16:10, donde aparece Seol, Hechos 2:31 usa Hades. Note también que Jesucristo estuvo en el Hades, o el infierno. ¿Hemos de creer que Dios haya atormentado a Cristo en un infierno de fuego? Por supuesto que no. Jesús, sencillamente, estaba en su sepulcro. Cuando Jacob estuvo lamentándose por su amado hijo José, a quien creía que habían matado, dijo: «Porque en duelo bajaré a donde mi hijo, al Seol». Sin embargo, aquí la versión Valera de 1934 traduce la palabra Sheol como sepultura, mientras que la versión Doe, una versión católica en inglés, la traduce Hell, que sería infierno. Ahora deténgase un momento y piense. ¿Creía Jacob que su hijo José hubiera ido a un lugar de tormento a pasar la eternidad allí y deseaba entonces ir allá para encontrarse con él? ¿No era más bien que Jacob simplemente creía que su amado hijo estaba muerto y en el sepulcro y que Jacob mismo quería morir? Sí, la gente buena va al infierno bíblico. Por ejemplo, el buen hombre Job, quien estaba sufriendo muchísimo, oró a Dios. Oh, que en el Seol, sepulcro, versión Valera de 1934, infierno, versión Scio de San Miguel, me ocultases, que me fijaras un límite de tiempo y te acordaras de mí. Piense ahora, si Seol significara un lugar de fuego y tormento, ¿hubiera querido Job ir a aquel lugar y pasar su tiempo allí hasta que Dios se acordara de él? Está claro que Job deseaba morir e ir al sepulcro para no sufrir más. En todos los lugares donde se menciona al Seol en la Biblia, jamás está asociado con vida, actividad ni tormento o tortura. Más bien, suele estar relacionado con muerte e inactividad. Por ejemplo, piense en Eclesiastés 9:10, que dice: «Todo lo que tu mano halle que hacer, hazlo con tu mismísimo poder, porque no hay trabajo, ni formación de proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol». Sepulcro, versión Valera, 1934. Hell, o infierno, versión Douay, el lugar a donde estás yendo. De modo que la respuesta queda muy clara. Seol y Hades no se refieren a un lugar de tormento, sino al sepulcro o sepultura común de la humanidad. Tanto las personas buenas como las malas van al infierno bíblico. Se sale del infierno. ¿Puede salir del infierno la gente? Considere el caso de Jonás. Cuando Dios hizo que un gran pez se tragara a Jonás para salvarlo de ahogarse, Jonás oró desde el vientre del pez. Desde mi angustia clamé a Jehová, y él procedió a responderme. Desde el vientre del Seol, infierno versión moderna, grité por auxilio. Oíste mi voz. ¿Qué quiso decir Jonás por desde el vientre del infierno? Pues, ciertamente aquel vientre del pez no era un lugar de tormento ardiente, pero pudiera haber llegado a ser el sepulcro de Jonás. De hecho, Jesucristo dijo respecto a sí mismo: «Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches». Jesús estuvo muerto y en su sepulcro por 3 días, pero la Biblia informa, su alma no fue dejada en el infierno. A este Jesús resucitó Dios. De manera similar, Jonás, por dirección de Dios, fue levantado del infierno, es decir, de lo que hubiera sido su sepulcro. Esto sucedió cuando el pez lo vomitó sobre tierra seca. Sí, se puede salir del infierno. De hecho, la promesa alentadora que se nos da es la de que el infierno, Hades, ha de ser vaciado de todos sus muertos. Esto se puede ver al leer Apocalipsis, Revelación 20:13, que dice: «El mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno, Hades, dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras». Versión Valera, 1934.
Gehenna y el lago de fuego. Sin embargo, alguien pudiera presentar esta objeción. La Biblia sí habla acerca de un infierno del fuego y del lago de fuego. ¿No prueba esto que el infierno sea un lugar de tormento? Es verdad que algunas traducciones de la Biblia, como la versión Valera de 1934, hablan del infierno del fuego, y como la versión moderna, de que algunos van al infierno, al fuego inextinguible. En 8 de las 12 veces donde en las escrituras griegas cristianas aparece la palabra griega Gehenna, comúnmente escrita en español, Gehenna, la versión Valera de 1934, usa las expresiones infierno o infierno del fuego como traducción para esa palabra. ¿Es Gehenna realmente un lugar de tormento por fuego, mientras que cuando Hades se traduce infierno simplemente significa el sepulcro? Está claro que la palabra hebrea Sheol y la palabra griega Hades sí significan el sepulcro o la sepultura. Entonces, ¿qué significa Gehenna? En las escrituras hebreas, Gehenna es el valle de Hinón. Recuerde, Hinón era el nombre del valle que estaba precisamente fuera de los muros de Jerusalén, donde los israelitas sacrificaron a sus hijos en el fuego. Con el tiempo, el buen rey Josías hizo que este valle fuera inservible para tan horrible práctica. Fue convertido en un enorme vertedero o basurero. Por eso, durante el tiempo en que Jesús estuvo en la tierra, Gehenna era el vertedero de Jerusalén. En aquel lugar se añadía azufre al fuego para que éste siguiera ardiendo y quemara la basura. El tomo 1 de Smith's Dictionary of the Bible explica: llegó a ser el muladar, basurero común de la ciudad, donde se arrojaban los cadáveres de criminales y los cuerpos muertos de animales, y toda otra clase de inmundicia. El diccionario enciclopédico Espasa dice: se destinó este lugar a crematorio de las inmundicias de la ciudad. Sin embargo, allí no se echaba ninguna cosa viva. Los habitantes de Jerusalén, porque sabían lo que era el vertedero de su ciudad, entendieron lo que Jesús quiso decir cuando dijo a los líderes religiosos inicuos: serpientes, prole de víboras, ¿cómo habrán de huir del juicio del Gehenna? Está claro que Jesús no quiso decir que se atormentaría a aquellos líderes religiosos. Recuerde que cuando los israelitas estaban quemando vivos a sus hijos en aquel valle, Dios dijo que nunca había subido a su corazón el que se hiciera tan horrible cosa. Por eso está claro que Jesús estaba haciendo de Gehenna un símbolo apropiado de destrucción completa y eterna. Quería decir que aquellos líderes religiosos inicuos no merecían una resurrección. Los que escuchaban a Jesús podían entender que los que iban al Gehenna serían destruidos para siempre, como si fueran basura. Entonces, ¿qué es el lago de fuego que se menciona en el libro bíblico de Apocalipsis o Revelación? Tiene un significado semejante al de Gehenna. No significa tormento consciente, sino muerte eterna o destrucción. Note que la Biblia misma dice esto en Revelación 20:14. Y la muerte y el Hades, infierno, versión Valera de 1934 y versión Torres Amat, fueron arrojados al lago de fuego. Esto significa la muerte segunda, el lago de fuego. Sí, el lago de fuego significa muerte segunda, la muerte de la cual no hay resurrección. Queda manifiesto que este lago es un símbolo, porque la muerte y el infierno, Hades, son arrojados en él. La muerte y el infierno no pueden ser quemados literalmente, pero sí pueden ser eliminados o destruidos, y lo serán. Sin embargo, la Biblia dice que el diablo será atormentado para siempre en el lago de fuego. Quizás señale a alguien: ¿qué significa esto? Cuando Jesús estuvo en la tierra, a veces se llamaba atormentadores o torturadores a los carceleros. Como dijo Jesús de cierto hombre en una de sus ilustraciones: irritado, su Señor le entregó a los torturadores
hasta que pagase toda la deuda. Puesto que los que son arrojados en el lago de fuego entran en la muerte segunda, de la cual no hay resurrección, son, por decirlo así, encarcelados para siempre en la muerte. Permanecen en la muerte como bajo custodia de carceleros por toda la eternidad. Por supuesto, a los inicuos no se les atormenta o tortura literalmente, porque, como hemos visto, cuando alguien está muerto, está completamente fuera de existencia. No está consciente de nada. El hombre rico y Lázaro. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo en una de sus ilustraciones? Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el infierno, Hades alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos, y a Lázaro en su seno. Puesto que, como hemos visto, Hades se refiere al sepulcro de la humanidad, y no a un lugar de tormento, obviamente Jesús aquí estaba narrando una ilustración o cuento. Como prueba adicional de que este no es un relato literal, sino una ilustración, considere esto. ¿Se halla el infierno en realidad a distancia de hablar desde allí al cielo, de modo que se pudiera efectuar una verdadera conversación como aquella? Además, si el hombre rico hubiera estado en un lago ardiente literal, ¿cómo pudiera ser que Abraham enviara a Lázaro para que le refrescara la lengua con una sola gota de agua en la punta del dedo? Entonces, ¿qué estaba ilustrando Jesús? El rico de la ilustración representó a los presuntuosos líderes religiosos que rechazaron a Jesús y después lo mataron. Lázaro representó a la gente común que aceptó al Hijo de Dios. La muerte del rico y de Lázaro representó un cambio en la condición de estos. Este cambio aconteció cuando Jesús alimentó espiritualmente a las personas que, a semejanza de Lázaro, no habían sido debidamente atendidas, de modo que éstas entraron así en el favor del Abraham mayor, Jehová Dios. Al mismo tiempo, los líderes religiosos falsos murieron respecto a tener el favor de Dios. Fueron rechazados y sufrieron tormentos cuando los seguidores de Cristo denunciaron sus obras malas. De modo que esta ilustración no enseña que a algunas personas que han muerto se les atormenta en un infierno ardiente literal. Enseñanzas inspiradas por el diablo. Fue el diablo quien dijo a Eva: positivamente no morirán. Pero ella sí murió. Ninguna parte de ella siguió viviendo. El que el alma siga viviendo después de la muerte es una mentira cuyo originador fue el diablo. Y también es una mentira que el diablo ha hecho que se esparza, la enseñanza de que las almas de los inicuos sean atormentadas en un infierno o un purgatorio. Puesto que la Biblia muestra con claridad que los muertos están inconscientes, estas enseñanzas no pudieran ser verídicas. En realidad, ni la palabra purgatorio ni la idea de un purgatorio se encuentran en la Biblia. Hemos visto que el infierno, Seol o Hades, es un lugar de descanso en esperanza para los muertos. Tanto personas buenas como personas malas van allí, a la espera de la resurrección. También hemos aprendido que Gehenna no significa un lugar de tormento, sino que se usa en la Biblia como símbolo de destrucción eterna. Del mismo modo, el lago de fuego no es un lugar literal de fuego, sino una representación de la muerte segunda, de la cual no habrá resurrección. El infierno no pudiera ser un lugar de tormento, porque tal idea nunca entró en la mente o el corazón de Dios. Además, el atormentar o torturar a una persona eternamente porque hubiera cometido males en la tierra por unos cuantos años es contrario a la justicia. Qué bueno es saber la verdad acerca de los muertos. Verdaderamente puede libertar a uno del temor y la superstición.